Hola, hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre las sucesiones de números reales. Bueno chicos, ya les había dicho que íbamos a hablar sobre la sucesión de números reales. Entonces, lo primero que debemos saber es que una sucesión de números reales es una relación que hay entre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números reales. Recuerden cuando hablábamos de las funciones, que las funciones eran relaciones, pero que no todas las relaciones eran funciones, ¿se recuerdan? Entonces, estas sucesiones son un tipo de relaciones. Ejemplo, a ver, veamos por ejemplo. Si decimos que a cada número natural va a ser la posición, es decir, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, etcétera, ¿sí? Y vamos a hacer el ejemplo con los múltiplos del 5. A cada valor le va a corresponder una posición, ¿sí? Entonces en la primera posición nos encontrábamos el primer múltiplo de 5, que sería 5. En la segunda posición el segundo múltiplo de 5, que sería 10. En la tercera posición el 15 y en la cuarta posición el 20. El 20 es el cuarto múltiplo de 5. ¿Sí? Entonces esto también aquí lo tenemos en forma de una tabla de valores, pero también lo podemos representar en un diagrama sagital, donde el conjunto de salida son los números naturales y en el conjunto de llegada encontraremos a los números reales. ¿Sí? Entonces, establecer una sucesión es encontrar una regla o término general que asigna a cada número natural n un único número real a sub n, conocido como enésimo término de la sucesión. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos a sub 5, nos están preguntando por el valor de la posición número 5. Si nos dicen a sub 10, entonces nos están preguntando por el valor que se encuentra en la posición número 10. Muchas sucesiones quedan determinadas por su término general a sub n, que suele ser una expresión algebraica en términos de la variable indeterminada n. Otras veces las sucesiones se determinan por sus primeros términos, que en ocasiones permiten también intuir el valor del término general. A veces no es necesario que busquemos la expresión a sub n para saber cuál es el término, si a veces nos lo dan en palabras. Entonces, veamos un ejemplo de esto. Para encontrar los 5 primeros términos de una sucesión, se sustituye sucesivamente n por 1, 2, 3, 4, 5 en el término general. Primera posición, segunda posición, tercera posición, etc. El décimo término se encuentra al reemplazar n por 10. Para las sucesiones p sub n y c sub n vamos a ver qué podemos hacer con ellas. Entonces, acá tenemos cuál va a ser nuestra sucesión, cuáles serán los 5 primeros términos y cuál será el décimo término. Entonces, si la sucesión es b sub n es igual a n sobre n más 1, para hallar los primeros 5 términos vamos a reemplazar primero por 1. Donde está la n sería b sub 1 igual, aquí sería 1 sobre 1 más 1 serían 2. Entonces, nuestro primer término sería un medio. ¿Sí? Para nuestro segundo término, ¿sí? Sería reemplazar la n por 2. Aquí arriba quedaría un 2 y abajo sería 2 más 1, 3. Entonces nuestro segundo término serían 2 tercios. Para el tercero, igualmente 3 donde está la n y aquí debajo sería 3 más 1, que serían 4. Entonces serían 3 cuartos. Y eso vamos a hacer con cada una de las posiciones, va cambiando los valores de n. Vemos que para nuestra siguiente posición tenemos 4 quintos, reemplazando a n por 4, y nuestra última posición, quinta posición sería, en 5 serían 5 sextos. ¿Listo? Para el décimo término sería reemplazar por n. Y nos quedaría 10 onceavos. Ahora, para nuestra sucesión c sub n, sería esta expresión que tenemos acá, menos 1 elevado a la n más 1. ¿Qué pasa con este menos 1? Por ser negativo y estar elevado a una potencia, recuerden que las potencias pares quedarían positivas y las potencias impares quedarían
negativas, ¿sí? Entonces, para nuestra primera posición sería cambiar aquí por 1. 1 más 1 serían 2. Menos 1 a la 2 nos va a dar el signo. Como es cuadrado, va a ser positivo. Y aquí sería 1 sobre 1, que es 1. Quiere decir que nos va a quedar un 1 positivo. Listo. En nuestra segunda posición sería reemplazar por 2. 2 más 1, 3. Como es impar, esto va a ser negativo. Y aquí sería 1 sobre 2. Entonces quedaría menos 1/2. Y así sucesivamente hacemos con cada una de las posiciones hasta completar los 5 primeros términos. Para el décimo término, ubicamos en la N10 de nuestro décimo término. 10 más 1, 11. Como 11 es impar, esto va a quedar negativo, ¿sí? Y sería 1 sobre 10. Listo, ese sería nuestro décimo término. Ahora hablaremos sobre las sucesiones monótonas. Entonces, una sucesión monótona puede ser creciente o decreciente, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Qué pasa cuando una sucesión es monótona creciente? Se debe cumplir que todos los términos de la sucesión deben ser menores al siguiente término. Es decir, que si tenemos un número en la posición número 5, este debe ser menor que el número que esté en la posición número 6. ¿Sí? Entonces, con las monótonas decrecientes sucede lo contrario. Cada uno de los términos debe ser mayor que su anterior, que su siguiente, perdón. Entonces, si tenemos un valor en la posición número 5, debe ser mayor al de la posición número 6. ¿Sí? A medida que van aumentando las posiciones, debería disminuir el valor que aparece en ellas. ¿Cuándo son estrictamente crecientes? Entonces, cuando acá podía ser menor o igual. Acá solamente, para que sea estrictamente creciente, debe ser solamente menor. Y lo mismo pasaría para las monótonas estrictamente decrecientes. Veamos un ejemplo. Entonces, son ejemplos de sucesiones estrictamente crecientes. Observemos estas que tenemos acá, en donde en la primera posición es 10 tercios, la segunda 17 quintos, la tercera 24 séptimos y la cuarta 31 novenos. Acá siguen los términos de la sucesión. Entonces lo que vamos a hacer es mirar cómo es cada uno comparado con el otro. Veamos que 10 tercios es menor que 17 quintos y 17 quintos a su vez es menor que 24 séptimos. Como cada uno de los términos es más pequeño o es menor que el siguiente, entonces decimos que va aumentando progresivamente. Miren este ejemplo que también está aquí. Si tenemos 216, 162, 2048. Si vemos que va aumentando, o sea, cada término es más pequeño que el siguiente. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Estas serían decrecientes, entonces observemos cada uno de los términos y cómo son. Si vemos, va disminuyendo. Acá tenemos, por ejemplo, un medio, 2 quintos, 3 décimos, 4 17avos y 5 26avos. Si podemos observar, el 1 medio es mayor que 2 quintos y 2 quintos es mayor que 3 décimos. El que a su vez es mayor que 4 17avos. A medida que los términos van aumentando, el valor de ellos va disminuyendo. Entonces decimos que esta sucesión disminuye progresivamente. Veamos un último ejemplo. Para mostrar que esta que tenemos acá es una sucesión decreciente, estrictamente decreciente, lo que debemos hacer es probar que uno de los términos o que cada uno de los términos es mayor al siguiente, ¿sí? Es decir, que ella debe ir aumentando, y esto es para todo número natural, ¿sí? N, para todo número natural N. Entonces, lo que hacemos es que esta sucesión, 1 sobre n al cuadrado más 1, ¿sí?,
Cuando valga n debe ser mayor que cuando valga n más 1. Sustituimos el n por n más 1, que es el siguiente. Acá desarrollamos este cuadrado del binomio, que sería primera cantidad al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más la raíz, más 1 al cuadrado, que sería 1. Y este más 1 es el que teníamos acá. ¿Sí? 1 más 1 son 2 y aquí tenemos este trinomio. Si podemos observar, el denominador aquí es n cuadrado más 1 y acá el denominador es n cuadrado más 2n más 2. Podemos ver que este de acá es mucho más grande, es mayor. Entonces, si dividimos 1, entre más grande sea el denominador, más pequeño va a ser el resultado. Por ejemplo, si tenemos una torta y se la repartimos a 2 personas, va a ser más que si tenemos una torta y se la repartimos a 5 personas. Entonces, entre más grande es el denominador, nuestra división, el cociente, va a ser más pequeño. Eso quiere decir que cuando es n, el resultado va a ser mayor que cuando es n más 1. Por lo tanto, decimos que esta sucesión a sub n es estrictamente decreciente. Ahora continuamos hablando sobre las sucesiones que son acotadas. Entonces, las sucesiones acotadas pueden ser acotadas superiormente o acotadas inferiormente. Cuando son acotadas superiormente, siempre debe existir un número que sea mayor que cualquier término de la sucesión, y eso para todos los números naturales. ¿Listo? Para todos los n que pertenecen a los naturales. Y también cuando son acotadas inferiormente, debe existir un número que sea menor que todos los términos de la sucesión. Eso también para cualquier n, para todas las n que pertenezcan a los números naturales. ¿Sí? Un ejemplo de esto, veamos. Aquí tenemos una sucesión, tenemos los términos de la sucesión, tenemos 3, 4, 5 términos de la sucesión, los 5 primeros. ¿Sí? ¿Y por qué decimos que es acotada en superior e inferior? Veamos. Porque todos estos números que observamos aquí, veamos, no existe un número que esté por debajo del 0. ¿Sí? Es decir, ningún número de aquí va a ser menor que el 0. Por lo tanto, ese 0 va a ser una cota inferior, una cota como una malla, como algo que no me deja pasar de ahí. ¿Sí? Ese sería como un borde, un extremo. ¿Sí? Entonces, ese 0 es el menor número y es menor que todos estos términos de la sucesión. Además, también existe una cota superior. ¿Por qué? Veamos. A medida que estos números va aumentando el valor de n, ¿sí?, la fracción como tal va disminuyendo, se va haciendo más pequeña y nunca llega a ser 1. Entonces el 1, digamos que es nuestro máximo número superior, el mayor de todos los números, y siempre, como vemos, ahí decía la definición que debería existir un número que sea mayor que todos los términos, y ese 1 siempre va a ser mayor que cualquiera de los términos que podamos escoger acá, por mucho que aumente n. Por ejemplo, si decimos que n es 1000, sería 1 sobre 1000 y es muchísimo más pequeño que 1. ¿Sí? Veamos este ejemplo que está acá ahora. Aquí tenemos también 5 términos de la sucesión y decimos que tenemos una cota superior y una cota inferior. La cota inferior es 0, como podemos ver acá, y la cota superior sería el 5. ¿Por qué 5? Porque cuando esto de aquí se va aproximando a ser muy pequeño, ¿sí? Por ejemplo, cuando sea el caso de 0 que valga 1, 5 entre 1 es 5, digamos que sería el mayor valor que podría tomar esta expresión, y sabemos que los números naturales comienzan desde el 1, es decir que aquí siempre sería 5 medios, por lo tanto sería el valor mayor que podría tomar.
Acá tenemos otra sucesión que decimos que solamente está acotada inferiormente, pero que no tiene cota superior. A ver, ¿por qué no tiene cota superior? Porque no va a existir un número que sea mayor que todos los términos de la sucesión. Aquí, como n pertenece a los naturales y es infinito, aquí podemos escribir, por ejemplo, 100 por 2, 200, más 1, 201. ¿Sí? Y así puedo meter números aquí muy grandes, entonces no puedo encontrar un número que sea mayor que todos los que puedo encontrar. ¿Sí? Entonces, por eso la única cota que tiene este es inferior. Para que una sucesión esté acotada, debe tener cota superior y debe tener cota inferior. Si no, se dice que solamente está acotada inferiormente o está acotada superiormente. Miremos otro ejemplo. Dice, se quiere demostrar que la sucesión a sub n igual a 2n más 3 entre n más 3 es acotada superiormente y monótona creciente. Para hacer esta demostración debemos encontrar un número, ¿sí?, que sea mayor que todos los términos de la sucesión. Entonces decimos a sub n, esta es la expresión que nos dieron acá arriba, si la ven, decimos que va a ser menor que esta expresión a la cual le vamos a sumar 3. ¿Por qué va a ser menor? Porque si yo tengo esta expresión y le sumo 3, el resultado va a ser mucho mayor. ¿Sí? Entonces lo que teníamos al principio va a ser más pequeño, va a ser menor. ¿Sí? Y esto va a ser igual. ¿Por qué le vamos a sumar 3? Le vamos a sumar 3 para buscar la forma de simplificar esto que está acá abajo. ¿Sí? Serían 3 más 3 son 6 y quedaría 2n más 6. Si sacamos factor común 2 quedaría entre paréntesis n más 3. Si ven aquí, 2 por 3 son 6, que son estos 6 que están acá. Y podemos simplificar n más 3, entre n más 3 es 1 y quedó el 2. Entonces esa sería nuestra cota superior. Si aquí no hubiese sido n más 3, sino cualquier otro número, siempre vamos a sumarle o a restarle buscando la forma de que se nos simplifique y solamente nos quede un número que va a ser nuestra cota. Para demostrar que es creciente, entonces recuerden en lo que vimos al principio del video, que para que sea creciente, cada término debe ser más pequeño o menor que el siguiente. ¿Sí? A medida que va subiendo la posición, también va subiendo el valor del término. De aquí podemos hacer una inecuación a 0. ¿Listo? Acá podemos ver este a sub n. Luego de propiedades queda a sub n más 1 menos a sub n. Y eso sería mayor o igual que 0. Ahora, aquí simplemente lo que hacemos es, para encontrar la expresión de a sub n más 1, lo que debemos hacer aquí en esta expresión es reemplazar a n por n más 1. ¿Sí ven? Acá tenemos 2, 2. Aquí viene n, pero ya no es n, sino n más 1. n más 1 más 3 entre n más 1 más 3. Esta, como es el sustraendo es a sub n, queda exactamente igual como nos lo dieron y solamente nos queda hacer una resta de fracciones, que sería 2n más 1 más 3 sería lo mismo que tener 2 por n, 2n, más 2 por 1, 2, más 3, que quedaría 5, entonces sería 2n más 5 es lo que tenemos aquí. 2n más 5 lo vamos a multiplicar por n más 3, aquí lo tenemos. Menos 2n más 3 que vamos a multiplicarlo por n más 4. Miren aquí el 4 de donde sale, n más 4. ¿Sí? Ahí estamos multiplicando así en cruz, como dicen ustedes. Entonces, y la de abajo, la parte de abajo, el denominador queda multiplicando también. Entonces, n más 3 por n más 4. Acá lo tenemos. Luego simplificamos todo esto y aquí en el numerador nos queda un 3 y en el denominador nos queda n más 4 y n más 3. Ahora vemos que esta cantidad siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Porque los n son números naturales. Y aquí sería positivo y aquí sería positivo y toda la expresión es positiva, es decir que es mayor que 0. Y ya con eso queda demostrado esta parte, que a sub n es menor que a sub n más 1. ¿Sí? Espero que hayan entendido y si tienen alguna duda
Recuerden escribirlo en el foro de dudas que está habilitado en el espacio de Classroom.